El día de hoy el tema es No mentirás, o el verdadero credo niceno-constantinopolitano, que acusa a la Iglesia Católica de ser una mentirosa, prácticamente hija del diablo, y que además ha ocultado el verdadero credo a los fieles. Y que la Iglesia Católica no ha querido eso tomar en cuenta y que más bien ha ocultado. Y que nosotros estamos rezando un credo que es una mentira, ¿no? Hola queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el Padre Byron. En esta ocasión permítanme compartirles un video que habla al respecto de un punto doctrinal, de un punto importante de la Iglesia Católica, al respecto del filioque. Tiene que ver con la Trinidad. Filioque significa que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. En esta generación eterna, ¿no? Bien. Pero la Iglesia Ortodoxa, en cambio, cree que el Espíritu Santo no procede del Padre y del Hijo, sino que procede del Padre por medio del Hijo. En definitiva, para los católicos, estas dos formas de concebir, de entender al Espíritu Santo en cuanto a su procedencia, pues no tienen conflicto entre sí. Son maneras de entender ligeramente distintas. Ya también el Catecismo de la Iglesia Católica lo ha mencionado así. Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa no da ni un pasito o un brazo a torcer, no en toda la Iglesia Ortodoxa, sino en algunas esferas, en algunos ambientes. Muestra de esto es justamente el video que les quiero mostrar. Se trata de un hermano diácono no católico, sino ortodoxo, que acusa a la Iglesia Católica de ser una mentirosa, prácticamente hija del diablo, y que además ha ocultado el verdadero credo a los fieles. Y para ello entonces aduce que en este concilio, el concilio constantinopolitano, dice que sencillamente allí se ha declarado el credo como debería ser para siempre prácticamente, ¿no? Y que la Iglesia Católica no ha querido eso tomar en cuenta y que más bien ha ocultado, y que nosotros estamos rezando un credo que es una mentira, ¿no? Eso es lamentable porque la Iglesia Católica con la Iglesia Ortodoxa tienen un buen trato, un buen diálogo, ¿no? Y cuando hay esos pequeños sectores así muy fuertes, tendiendo al fanatismo, que acusan al otro de aquí y acá, ¿no? No se presta luego para llegar a lo que se pretende, que es a una unidad. Bien, vamos a ver el video. Yo lo voy a reproducir en las partes que sean las que nos competen y luego iré explicando al respecto. Es un tema importante. Quizás no lo conoces, pero seguramente te va a interesar, y además si es que en algún momento te traen esto a colación, vas a tener ya algunas nociones para dar una respuesta. Presten mucha atención. Soy el Padre Diácono Ángel Palacios de la Iglesia Ortodoxa en América, Diócesis de México, en la Misión Ortodoxa de San Andrés en Tijuana, Baja California. El día de hoy el tema es No mentirás, o el verdadero credo niceno-constantinopolitano. Dice el Éxodo 20:16, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Bien, ahí lo que hace él es presentar algunas citas bíblicas en las que demuestra evidentemente que mentir está mal, y eso también lo sabemos, pero luego él dice que nosotros somos mentirosos porque nosotros hemos ocultado el verdadero credo. Nadie que rectamente pueda mentir y seguir siendo amigo de Dios. Es algo que realmente es espantoso. Tú, querido hermano que me ves el día de hoy, ¿te gustaría condenarte por decir mentiras? Por algo tan tonto. El Canon 8 nos dice el credo niceno-constantinopolitano, como lo vamos a ver ahora en este mismo momento. Entonces él va a hacer una investigación, va a ir a la fuente, va a buscar un libro donde conste el credo, en base evidentemente o como fuente el concilio, y evidentemente él va a encontrar ese texto, ¿no? Lo que va a hacer ahora el hermano es ir a la fuente,
va a ir a los documentos que se tienen actualmente al respecto de este concilio y lo que dice en el canon número 7 al respecto del credo. Aquí iniciamos nuestro viaje este día. Vamos a subir a la biblioteca a través de un pequeño camión. Aquí es el estacionamiento. Bien, ahí sencillamente va con nosotros o nosotros con él a la biblioteca. Bien, ahí está en la computadora, me parece. Tiene ya el documento Sacrorum Conciliorum y allí están todos los concilios prácticamente, que dicho sea de paso podía también haberlos encontrado en internet. Yo los encontré en un ratito, ¿no? Pero dice él que están como ocultos, que nadie puede encontrarlos. Bueno. Ahí muestra lo que dice el credo. También, evidentemente nosotros sabemos, ¿no? Aquí está la parte de que procede del Padre y del Hijo, en la parte de aquí abajo. No sé si lo alcanzan a ver. Aquí abajo se encuentra, aquí, ¿no? Que procede del Padre y del Hijo. Es lo que nosotros decimos en el credo, según la liturgia, según la teología católica, ¿no? Ahí está el documento que él ha sacado, que está en latín, también en griego. Entonces aquí está el credo en latín y también en griego. Y ahí está la parte realmente, sí, donde se dice que creemos en el Espíritu Santo, Señor y vivificador, y que procede del Padre. Aquí está, ¿no? En latín. Y que procede ex patre procedentem, ¿no? Y que procede del Padre. Esto sí realmente lo dice el concilio, ¿no? Pero ahora ocurre algo. Dice él, notable es que vemos cómo en la Iglesia romana, la Iglesia católica se refiere él, se afirma categóricamente que el credo cambiado es el niceno constantinopolitano. ¿Y dónde quedó su fidelidad al mandamiento no mentirás? Nadie los puede cambiar. Cambiarlo significaría que la Santa Iglesia se equivocó. ¿Es eso lo que pretende Roma al cambiar el credo y restar importancia a las otras 4 sedes apostólicas? Eso es lo que ha conseguido alejarse de la fe original. Roma ha dejado a la Iglesia católica y ¿qué se vuelve? Hay un nombre para el que se aleja de la fe verdadera. O sea, ya nos dice apóstatas o algo parecido, ¿no? Bien, básicamente es eso, ¿no? Es lo que él hace. Es una acusación a la Iglesia católica de ser ocultista. Es decir, que ha ocultado a sus fieles la doctrina al respecto de este credo. Pero no, eso es una calumnia muy grande, ¿no? La Iglesia católica nunca ha ocultado esto, más bien lo dice claramente en el catecismo. Y es lo que vamos a ver a continuación para que todos se enteren y no acusen a la Iglesia católica, inclusive hermanos ortodoxos que no conocen que la Iglesia católica sí lo dice, pero lo aclara. Vamos allí. Tenemos aquí, ahora les voy a poner en pantalla el catecismo de la Iglesia católica. Bien, estamos justamente en el numeral 243 en adelante, que trata al respecto de el Padre y el Hijo revelados por el Espíritu. Nos vamos al número 247 y dice aquí, voy a poner un poco más grande para que ustedes también puedan verlo. Allí está. La afirmación del filioque no figuraba en el símbolo confesado el año 381 en Constantinopla. Aquí lo está diciendo claramente la Iglesia Católica. No está ocultando nada. Está diciendo, el término o la afirmación del filioque, que procede del Hijo también, ¿no? Y del Hijo, me refiero al Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, este de aquí, y del Hijo, no figuraba en el símbolo confesado el año 381 en Constantinopla. Eso está claro. Repito, la Iglesia Católica no está ocultando eso. Continúa. Pero, sobre la base de una antigua tradición latina y alejandrina, el Papa San León I, o el Papa León Magno, la había ya confesado dogmáticamente el año 447. Tenemos esto documentado en el Denzinger en el numeral 284, al respecto de un documento del Papa León donde
habla claramente de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Esto en el año 447. Es que hasta que Roma se enterase de lo que ocurrió en el credo de Constantinopla, hasta que Roma se enterase de eso, porque hay que tomar en cuenta que Roma está en un sector geográfico alejado de la iglesia de Constantinopla, ¿no? Entonces, hasta que llegue la noticia que esto ocurrió en el año 451, ya el Papa, 4 años antes, había declarado dogmáticamente que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Pero ni siquiera la Iglesia Católica ha dicho es que está mal ese credo. No, no, no. Sino que la Iglesia Católica llega al entendimiento de que cuando el Papa declara esto dogmáticamente, lo que está haciendo es ayudando a que ese credo de Nicea o el credo constantinopolitano sea completado. Y ya que en este primer concilio de Constantinopla se declara de que ni siquiera dice solo del Padre, sino que dice que procede del Padre, el Espíritu Santo, la Iglesia Católica después, en base no solamente al Papa León Magno, que es lo primero, sino también en base a San Agustín, en base a San Ambrosio, en base a San Cirilo, llega a determinar que este credo de Constantinopla se lo puede complementar, ya que allí no dice solamente del Padre, sino que dice que procede del Padre. Y la Iglesia luego hace complementar esto. Vamos a ir al documento rápidamente para quien desee gustar de esto, ¿no? Aquí estamos ya en el numeral 284 del Denzinger, al respecto de lo que dice el Papa León I el Grande en este escrito Quam Laudabiliter. Nos dice lo siguiente, está en latín pero se entiende. Les voy a ayudar aquí rapidito, ¿no? El contexto es una herejía, la herejía del Patripaciani, está así aquí escrito en latín, ¿no? Y básicamente es una herejía que dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son una sola persona, ¿no? Evidentemente eso no es católico, eso es una herejía. Cada uno de ellos es una persona distinta, pero son un solo Dios verdadero. Entonces, recordando que hay tres personas, pero la herejía dice que solamente hay una, entonces dice no es posible que solamente haya una persona, porque si hubiese solamente una, dice no, digamos que no habría quien engendre, no había uno que engendre, ¿no? Es decir, que no hubiese un padre que engendre a un hijo, otro que sea engendrado, no habría un hijo. Es que hay un padre y un hijo y por eso son dos personas y por eso uno es el que engendra y otro es el que es engendrado. Y otro que de ambos procede. Alius qui de utroque procesit. Es decir, que procede de otros dos, ¿no? Que procede de esos dos que se han mencionado. Es decir, el Espíritu Santo que procede de esos dos mencionados, es decir, del Padre y del Hijo. Con lo cual, el Papa León Magno, ya en este documento dogmático, está diciendo que hay tres personas distintas y que una engendra a la otra, el Padre al Hijo, otra es engendrada, es decir, el Hijo ha sido engendrado por el Padre, y hay otra que procede de los dos, del Padre y del Hijo. Ahora regresemos al catecismo entendiendo esto. Vamos a leerlo otra vez para que sea un poco más claro, ¿ya? Dice, la afirmación del filioque no figuraba en el símbolo confesado el año 381 en Constantinopla. Es decir, este credo no tenía el filioque, es decir, que procede también del Hijo, no tenía. Pero sobre la base de una antigua tradición latina y alejandrina, ya he mencionado, me parece, a estos santos y también sobre todo al Papa, decía San Ambrosio, San Agustín, San Cirilo, por ejemplo, el Papa León la había ya confesado dogmáticamente el año 447. Antes incluso que Roma conociese y recibiese el año 451 en el concilio de Calcedonia el símbolo del 381. Es decir, que el símbolo dado en Constantinopla aún no lo conocía Roma y el Papa León ya había declarado dogmáticamente que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. El contexto del credo niceno-constantinopolitano es el semi-arrianismo, que significaba que habían quienes decían que el Espíritu Santo no era Dios. Entonces el credo de Niceno
o el credo de Constantinopla, lo que hace es enfatizar la divinidad del Espíritu Santo para que no haya duda. Y por ello en el credo solamente queda plasmado que este Espíritu Santo procede del Padre y no lo menciona al Hijo. Pero la Iglesia Católica puede complementar aquello y según la declaración dogmática del Papa León, entonces complementa que procede del Padre y del Hijo. Y esta es justamente la manzana de discordia que lleva a ciertas discusiones a nivel teológico, ¿no? El uso de esta fórmula en el credo fue poco a poco admitido en la liturgia latina, entre los siglos VIII y XI. La introducción del filioque en el símbolo niceno-constantinopolitano por la Iglesia latina constituye todavía hoy un motivo de no convergencia con las iglesias ortodoxas. Justamente es lo que está pasando con este hermano diácono, ¿no? Que entonces dicen, no podemos aceptar que la Iglesia Católica haya completado o complementado el credo. Él más bien ni siquiera lo llama completar, sino que sencillamente dice que nos están ocultando eso y nos declara a los católicos prácticamente como mentirosos y cismáticos, ¿no? Terminemos diciendo algo que también el Catecismo de la Iglesia Católica dice, se los mencionaba hace un momento, ¿no? Y es que esta legítima complementariedad, si no se desorbita, no afecta a la identidad de la fe en la realidad del mismo misterio manifestado. ¿A qué se refiere la Iglesia Católica en el numeral 248 cuando dice esto? Se refiere a que se puede tranquilamente compaginar estas dos ideas o visiones de la procedencia del Espíritu Santo. Y por ello, un experto al respecto del ecumenismo y de la patrología, su nombre es André de Halux, más o menos se dice así, es un belga que ya está muerto, difunto. Él decía una cosa interesante: la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa solamente podrán como llegar a una unidad al respecto de este punto y una convivencia teológica pacífica cuando la Iglesia Católica reconozca la verdad innata del monopatrismo, que todo procede del Padre. Y es que es verdad, el Hijo procede del Padre, el Espíritu Santo también procede del Padre. Pero siempre y cuando la Iglesia ortodoxa reconozca de manera similar la autenticidad del filioque, que sí, todo procede del Padre, pero el Espíritu Santo además procede del Padre y del Hijo. Cuando se entienda esto en el sentido tradicional, en el sentido más auténtico, que se complementan entonces tanto el monopatrismo como el filioque, entonces podrán vivir serenamente. Eso es lo que nos dice este experto André de Halux. Bien, ¿qué nos queda para nosotros? Primero, que no podemos decir que la Iglesia Católica nos ha ocultado eso, ¿no? Nos ha dicho abiertamente y lo ha explicado. ¿Y por qué tenemos en el credo actual este complemento? Y decimos que procede del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo. Y segundo, no hay una auténtica contradicción u oposición entre las dos visiones, la católica y la ortodoxa, sino más bien inclusive pueden ser complementarias. Bien, queridos hermanos, sencillamente eso quería compartir con ustedes. Ahora permítanme darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.